¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? El objetivo es mostrarles que a través de un profeta, como lo fue Juan, él sí le pudo avisar a las 7 iglesias, a las cuales las va a prevenir de lo que el Señor los va a castigar, a disciplinar. En esta parte, lo que les decía algo ahorita, vamos a ver algunos atributos, algunos nomás, de nuestro Señor. Entre ellos está la misericordia y la paciencia. Esos son algunos de todos los que tiene. Va a mostrar su deidad, va a mostrar su poder. Cómo le habla a su iglesia, también le habla exhortando y diciéndole que también hay esperanza. Iremos al pasaje de hoy ahorita y Jesucristo, obviamente, a cada una de esas iglesias cuando los exhortó, les dijo qué estaba sucediendo, pero no los dejó así. Les dio una esperanza a cada una de esas 7 iglesias. La idea de esta ilustración es encarrilarlos en un hilo conductor de esta enseñanza, es decir, mostrarles la misericordia y la paciencia que ha tenido nuestro Señor Jesucristo durante muchos siglos con toda su iglesia. Ahorita les voy a mostrar acá y se los voy a repetir mucho lo que significa. Él siempre habla de 7 iglesias y el número 7 para el Señor es muy significativo. Y esa misericordia que el Señor ha tenido con toda la humanidad durante muchos siglos, durante toda la iglesia, es para que no seamos unos pocos, sino que sean muchísimos los que nos salvemos, ¿sí? Les voy a leer este pasaje y les mostraré cómo les habló Dios a través de Juan a 7 iglesias, para que todas estas se arrepientan y se postren a los pies del Señor Salvador. También quiero mostrarles la importancia del número 7, lo que les estaba comentando ahorita. Y cuando el Señor está hablando a estas 7 iglesias, está hablando a su iglesia en pleno. O sea, cuando le está hablando a cada una de las iglesias individualmente, a cada una le mandó su carta, ¿sí? Él está hablando en este momentico ya, hoy en día, a su iglesia en pleno. O sea, nosotros y las iglesias, la iglesia como tal universal, y todas las iglesias locales que se reúnen en este momentico en su nombre, que le amamos a Él, ¿sí? Quiero resaltar algo, hermanos, recordar quién es Jesús. Al mostrar cada una de estas iglesias, es ver cómo Jesús es la única salvación, no hay más, ¿sí? Bueno, hermanos, estas son las 7 iglesias a las cuales le escribió Juan en el libro de Apocalipsis. Los voy a llevar a la contextualización para entender mejor lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Bueno, primero que todo, vamos a Apocalipsis 2, del 1 al 5, ¿sí? Aquí lo que quiero es mostrarles de la forma como le habla el Señor a cada iglesia, cómo nos habla a nosotros, con ese amor tan inmenso que Él tiene sobre su iglesia. Los exhorta, les recuerda el pecado y al final de la enseñanza, al final de la predicación, les voy a mostrar lo que les da la esperanza a cada una de esas iglesias. Miren lo que dice el Señor en el capítulo 2, versículo 1. Les voy a ir mostrando cómo ensanducha el Señor la forma como les habla a cada uno de ellos. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire, primero dice quién les va a hablar. O sea, les está hablando Dios, ¿sí? Luego los disipula, le dice: yo conozco tus obras, les está diciendo a la iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí ve? Él los disipula, les está diciendo quiénes son ellos. O sea, los exalta un poco, pero les habla del pecado luego. En el versículo 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti
y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Les habla bonito, pero también les dice qué sucede donde no. Miren lo que les dice igual a la iglesia de Esmirna. En el capítulo 2, versículo de 8 al 10. Vuelve y les dice quién les está hablando. El Señor dice y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y aquí les recuerda cómo Satanás está metido en esa iglesia. Dice, yo conozco tus obras, aquí no les está hablando nada bonito, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahí no les está diciendo que estén tranquilos todavía. No, mejor dicho, no se pongan pilas y verá. Mire lo que dice en este momentico a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia tercera, Apocalipsis 2 del 12 al 14. Y vuelve y les dice de la misma manera, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Les nombra su pecado. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Los disipula y les dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en vosotros, donde mora Satanás. Y vuelve y les recalca otra vez su pecado, donde dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Sí de que les habla a todos igualito? Ahora miremos a Tiatira, que es del versículo 18 al 21. Vuelve y les dice, les habla de la misma manera. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Mire todos los atributos que muestra. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire, hermanos, aquí voy a hacer un paréntesis. Resulta que en lo que quiero predicar, que le decía yo al pastor que quería incluirlo en esta predicación, yo quiero hablarles aquí cuando habla de sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es espectacular de ver a varios que hablan sobre el Señor. Y ellos dicen lo que han traducido sobre esto, lo que dice de cada cosa del Señor. Continuamos en el versículo 19, los disipula, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero les habla el pecado sobre Satanás metido allí y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Les recalca mucho más el pecado. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermano, es contundente. Hemos escuchado muchas veces que la salvación es por gracia, hermanos. Aquí está hablando de obras. El Señor siempre ha dicho en su palabra que la salvación es por gracia, mas no por obras. Pero fíjense lo que habla el Señor acá. Si os daré a cada uno según vuestras obras. Si alguno no está andando en sus caminos y sus obras no son como las que el Señor quiere, le cuento que ahí sí va a tener en cuenta ese tipo de obras. La iglesia de Sardis va del capítulo 3, del 1 al 4. Dice, habla Dios, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Les nombra su pecado. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay un trozo de fe en lo que sigue aquí en el versículo 3. Y les dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, o sea, lo que has aprendido, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Les habla de esa fe y les nombra en este momentico y los disipula, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, el Señor le está hablando a cada una de las iglesias, cada uno hace unas cosas buenas, hace unas buenas obras. Pero la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo del 7 al 9, dice el Señor, les habla Dios, les dice que es Él el que está escribiendo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Los disipula igual, de la misma manera. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí les está enseñando que la fuerza con que ellos en este momentico están haciendo la tienen, pero por parte de Dios. Pero les recuerda su pecado. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia de la Odisea, que es la última en estas iglesias, que es del versículo 13, del 14 al 17, les dice de la misma manera igual. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Se los habla y los resalta. Él es el que le está diciendo todo lo que le mandó a cada iglesia. ¿Por qué leo cada una de estas cartas de la misma manera? Porque cada iglesia fue independiente. Y a cada iglesia, si ustedes pudieron ver, les habla diferente. Los disipula, les reconoce sus pecados que son diferentes. Por eso la necesidad de leer cada una de estas. Por ejemplo, a la Odisea le dice en su pecado, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío, escuchen por favor, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí le está diciendo en este momento a una iglesia que mire lo que están viviendo como pecado. Acabamos de ver lo que el Señor le habla a estas 7 iglesias, hermanos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ven alguna diferencia de los pecados de esas 7 iglesias? Vayamos, no voy a hablar de la iglesia universal, hablemos de esta iglesia local. ¿Ustedes ven alguna diferencia de pecado en los pecados de esas 7 iglesias a los pecados de esta iglesia? No hay ninguna. Por eso es que el Señor le habla a esta iglesia y ahorita sí a toda su iglesia universal. Vamos a leer por favor Apocalipsis 1 del 9 al 20. Vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de sus bocas salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este trozo de la palabra de Apocalipsis 1, del 9 al 20, hay una parte del 9 al 10 en el que Juan es el instrumento de Dios. Si ustedes lo pudieron leer allí, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Estamos confirmando, hermanos, lo que hablamos al comienzo. Juan está desterrado en una isla, ¿sí vieron? Y desde allí escribe esta carta. Dios permite que a estos varones les hubiera sucedido varias cosas para que en este momento ese fuera como el sitio en el cual el Señor lo iba a escoger a él para que fuera ese sitio de inspiración. Antes de continuar, quiero decirles cuál es el significado de profeta, que hay muchas personas que de pronto no lo saben, ¿sí? Juan fue un profeta, persona utilizada por Dios para que puestas palabras de él, o sea, de Dios, proclamara su palabra. Hermanos, hoy en día no existen profetas. Eso es mentira. Porque Dios ya no habla a través de personas, solo lo hace a través de su palabra escrita, ¿sí? Hay una parte que es el versículo 11, que es el mandato que el Señor Jesucristo le da a Juan. ¿Cuál es el mandato? Que decía, dice el versículo 11, que decía: yo, el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Se acuerda como le hablaba ahorita a las 7 iglesias? El primero se habla, el Señor es el que le está escribiendo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ya las vimos ahorita, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El mensaje es imperativo. El Señor no le está pidiendo el favor, es imperativo, es clarito. Él le está diciendo: escribe un libro y envíalo, ¿cierto? Escribe todo lo que ves y envíalo. Como lo hemos dicho, ¿qué significa el número 7 para el Señor Jesucristo? Plenitud. Y recordemos que el Señor le está hablando en este momento a esta iglesia, a su iglesia en general, a su iglesia universal, ¿sí? Esta vez no a través de un profeta, sino a través de la palabra escrita. Del versículo 12 al 16 hay una descripción en pleno del Señor Jesucristo. Y dice así: y me volví, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermano, qué belleza y qué susto verlo. Este tercer punto, obviamente, al cual les acabo de decir, se está refiriendo al Señor Jesucristo en pleno, ¿sí?
Esa parte que sigue ahí del 17 al 20, que es la descripción que Jesucristo da de la Iglesia Universal. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¡Qué belleza! Mire, hermanos, todo lo que hemos visto es la esencia de esta predicación. Fijémonos en la iglesia como tal. La iglesia es la novia de Dios. El Señor la ha protegido, la protege y la protegerá. O sea, en eso podemos estar tranquilos. Obviamente hasta que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿no? Como lo hemos dicho varias veces hoy, y en eso quiero que se vayan con eso bien clarito, cuando hablamos del número 7, que significa acá que es plenitud, Él está hablándole en este momento a su iglesia, a los que le amamos y a los que le adoramos. No es a todo el mundo, es solamente al que le ama y al que le adora. Hermanos, ustedes se imaginan cuando está hablando el Señor ahí, que cuando me tocó, yo creo que uno se desploma, cualquiera. Pero la tranquilidad que da el Señor en ese momentico de no temas, Él demuestra su deidad y nos da toda la tranquilidad. El Señor, de igual manera como le está hablando a sus 7 iglesias, le está hablando en este momentico a su iglesia universal, le está dando la oportunidad a las personas que no creen en el Señor Jesucristo, y a las personas obviamente que esas personas no lo aman, antes son perseguidores, son enemigos del Señor. Les está diciendo en este momentico que tengan confianza, que hay un galardón anhelado por conseguir, que se metan obviamente con toda la iglesia universal para continuar en esa batalla, pero lo dice de una forma para que esa persona muestre su genuino arrepentimiento. Hay que dar un giro de 180 grados, de 180, no de 360 porque vuelve a estar igual, de 180, para que le dé la espalda al pecado y de ahí para allá ya no vuelva a ver nada y no vuelva a pecar. Si seguirá pecando de esa manera, ya lo va haciendo pero con dolor. ¿Y cómo se da cuenta? Como alguna vez hablamos hace unas semanas, cuando una persona ya tiene al Señor en su corazón, cuando va a pecar y le duele en el corazón pecar y se arrepiente y le pide al Señor que lo perdone. Pero cuando peca deliberadamente, sin importarle absolutamente nada, ahí se da cuenta que sigue en la inmunda. Vimos que el Señor Jesucristo le habló a cada una de las 7 iglesias. Les dijo a cada uno sus pecados, pero el Señor no se quedó solo con la exhortación. ¿Se acuerda que les dije que después de decirles todo eso, les iba a dar esa esperanza? Él les mostró misericordia. Hermanos, vamos de nuevo al capítulo 2, donde estábamos hablando ahorita. Miren lo que le dice a Éfeso. En el versículo 7, mire todo, obviamente no vamos a leer todos otra vez, ¿sí? Pero sí les voy a recalcar el versículo 7. ¿Qué les dice en el versículo 7 dándoles esperanza? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren lo que le dijo en este caso a Éfeso. Ahora miremos cómo le habla a Esmirna. En ese mismo capítulo, en el versículo 8. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora miremos a Pérgamo, le dijo en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribo un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Ahora miremos lo que le dice a Tiatira en el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Mira, hermano, es que el Señor está dando todo al que continúa. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ahora le dice a Sardis en el capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A Filadelfia le dice en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por último la Odisea, le dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, es espectacular. Y que todas estas cosas, esas 7 esperanzas que el Señor le está dando en este momentico a las 7 iglesias, nos las está diciendo en este momentico a cada uno de nosotros. Si venciéremos. Quiero decirles algo, en la plenitud de la que habla nuestro Señor podemos descansar y estar tranquilos. Cuando hablamos de esa plenitud estamos hablando de esas mismas 7 iglesias, de su iglesia universal. Porque los que le amamos y permanecemos en su palabra, estamos dentro de esa misma iglesia universal de la que Él nos habló el día de hoy. Ya no existen profetas, pero el Señor nos dejó un libro maravilloso. La Biblia, para que su iglesia no se pierda. No hay excusa. Así como esas profecías finalmente se cumplieron. ¿Se acuerdan las profecías que le dio el Señor a las 7 iglesias? Se cumplieron. Podemos estar seguros que las palabras que estamos leyendo de Juan en Apocalipsis también se cumplirán. Miren, hermanos, es genial ver, por ejemplo, en este momento cuando el Señor le dice a cada uno, vea, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo. Y les daré también autoridad sobre las naciones y las regirá como vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre al que venciere del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el Señor también nos dice, yo lo haré columna en mi templo de Dios al que venciere, escuchen hermanos, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y fuera de eso, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en este trono, hermano. Hay una parte en el capítulo 8 de Juan, del 31 al 32, yo se los voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es de la única manera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se ha comprobado, hermanos, que todas las profecías dichas en la Biblia, se ha comprobado, y como dice mi hija, científicamente. El Señor cumple lo que promete. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a Él mismo. Es por eso mismo que las promesas que faltan se cumplirán. El Señor no es fiel a nosotros. Él es fiel a Él mismo. Lo que Él ha escrito lo cumplirá. Y sin embargo, a una persona que aún no cree, sigues dudando de la deidad del Señor Jesucristo.
Yo más bien lo invito a que se arrepienta, hermano. Que se arrepienta y vaya a Cristo, que Él sí escucha a un pecador arrepentido. El Señor no escucha oraciones de pecadores, solamente cuando es un pecador arrepentido. Y vas a ser parte de esta iglesia universal. Y a mis queridos hermanos, los invito a que permanezcamos firmes en la palabra para alcanzar ese galardón tan anhelado.